el día de hoy, nuestra primera sesión de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California, la primera sesión del 2021. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Almazán. Voy a irme directamente a presentar al doctor, que es nuestro invitado, para que no se nos haga más tarde, y al final de la sesión voy a dar unos avisos importantes. Sí me interesa nada más comentarles que estén checando el chat, ahí abajo de su pantalla pueden ver el chat. Les voy a poner el link donde hay que picarle para registrar su asistencia en la sesión, ¿no? Sobre todo aquellos, las personas que son socias, para que cuente pues, como asistencia a la sesión del mes de enero de 2021. Bueno, si algunos se piensan asociar más adelante, también de una vez se cuenta esa asistencia, ¿no? Entonces, yo en unos momentos se los voy a poner, pero pues el día de hoy presentamos y le agradecemos al doctor Jorge Almazán Sousa, médico radiólogo. Él estudió en UABC, pues, como varios de nosotros. Hizo su especialidad de radiología en el IMSS, en la Clínica 1 del IMSS, y actualmente trabaja tanto en IMSS como en Iztacali, Mirador. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que siempre es un placer tener nuevos invitados a nuestras sesiones y sobre todo pues que nos puedan apoyar precisamente en el área en el que ustedes son expertos, en la cual nosotros pues, tenemos que desarrollarle nuestra consulta del día a día, y que mejor ahora que pues, tenemos, aunque a lo mejor la mayoría de nosotros trabajamos en institución y a lo mejor pues en la institución no tenemos el acceso tan fácil en primer nivel a una tomografía. Sin embargo, ya muchos pacientes nos llegan con la tomografía en mano. Es importante que nosotros como médicos de primera instancia, de primer nivel, sepamos interpretarlas y no nos guiemos únicamente por lo que dice el papelito, lo que dice la interpretación, ¿no? Porque a veces no viene completo y a veces no nos ponen en la imagen impresa realmente lo que podemos apreciar entrando al video a ver las fotografías, ¿no? Entonces, doctor, pues sin más de mi parte, lo dejo completamente para que usted haga su presentación, y le agradecemos nuevamente el estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Disculpen la espera. La verdad es la primera vez que me conecto para presentar. Me había conectado en varias ocasiones para escuchar pláticas. Incluso me he conectado aquí con ustedes para algunas pláticas anteriores, pero es la primera vez que me toca a mí dar un tema como tal. Entonces, una disculpa por la hora. Yo sé que vienen todos cansados y pues les agradezco su atención y su tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la tomografía. En relación a esto del COVID, que pues este año nos complicó un poco las cosas, y no es que mucho. Y bueno, espero que lo que yo les pueda aportar les sirva de algo. Y bueno, vamos a empezar. Pues primero que nada quisiera una breve introducción. Pues el señor Sir Godfrey Hounsfield, ingeniero, Sir Godfrey Hounsfield, es el creador o el inventor de la tomografía. A partir de este gran invento, pues hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico de muchas patologías. Pues como un breve brevario cultural, pues gracias a EMI Music y a través de las ganancias que tuvieron por los Beatles en su momento, pues se pudo financiar la invención del tomógrafo, que como ustedes saben, pues es de gran utilidad hoy en día. Y pues bueno, por eso las unidades Hounsfield, que es con lo que medimos la densidad de las lesiones, pues se llama de esta forma en honor a su creador. Los métodos de imagen que nos van a servir en el caso de las lesiones intersticiales, como en este caso las causadas por el virus del SARS-CoV-2 y de muchos otros, pues van a ser los rayos X, más que la resonancia, más que el ultrasonido, cualquier otro método de imagen. Pues los rayos X siguen siendo ahora sí que el pilar en el manejo, en el diagnóstico de lesiones intersticiales. Y pues sobre todo la tomografía, ¿verdad? Obviamente la sensibilidad del tomógrafo es mucho más elevada que la de una radiografía convencional, por lo que pues es el método de imagen de elección, a pesar de la radiación que emite, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a ver que también los rayos X nos pueden servir para estudios de seguimiento, pero la tomografía pues es el de mayor sensibilidad, como ya bien sabemos todos. Bueno, ¿cuáles van a ser las indicaciones para utilizar esos métodos de imagen?
La tomografía vamos a tener que vamos a usarla de preferencia en pacientes con sospecha. Si son pacientes asintomáticos, no se recomienda la tomografía. A pesar de que hayan tenido contacto, si no tienen síntomas, no se sugiere una tomografía. Primero se sugiere, obviamente, la PCR en caso de tenerla disponible. Muchas veces la PCR nos puede dar un falso negativo hasta en un 40% y se sabe que la tomografía a veces es más sensible, pero sí se recomienda, sobre todo los artículos lo manejan así, que sea en pacientes con síntomas. Si es un paciente asintomático, es mucha la radiación que le vamos a administrar al paciente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Pareciera que es algo muy, pues muy comentado, muy retórico decir que la radiación, pero la verdad sí es mucha la radiación que le vamos a meter en una tomografía, sobre todo porque no sabemos en qué otras circunstancias va a requerir otros estudios tomográficos y la radiación es acumulativa. Entonces, se ha visto que después de 10, 12 tomografías ya hay riesgo de linfoma o de algunas otras lesiones, manifestaciones clínicas. Entonces, se sugiere que si son pacientes asintomáticos, no se haga la tomografía de inicio, ¿no? ¿Para qué nos sirve la tomografía? Pues para hacer un estadiaje, bueno, para hacer un diagnóstico en caso de sospecha, para hacer un estadiaje, para darle seguimiento al paciente y para valorar las secuelas que pudieran quedar. Los rayos X también se sugieren, sobre todo en pacientes que vamos a hospitalizar, tomar una radiografía de inicio, es decir, pacientes ambulatorio, hay manera de tomarle una teleradiografía de tórax excelente. Si es un paciente que ya está en un área COVID, se maneja un equipo de rayos X portátil. Y pues como sabemos, los rayos X portátiles pues son anteroposteriores, ¿no? No es una tele de tórax como tal, pero bueno, nos ayuda para valorar la progresión de la enfermedad. Y sobre todo lo utilizamos, como les comento, para darle seguimiento, ¿verdad? Para ver cómo va evolucionando, si a favor o está empeorando el paciente. Entonces, más bien utilizamos los rayos X para seguimiento en áreas de COVID, donde podemos tener un equipo portátil. Lo ideal sería tener un tomógrafo exclusivo para pacientes COVID, pero es difícil, sobre todo, como comentaba el doctor, pues no todos los hospitales tenemos tomógrafo y pues mucho menos uno exclusivo para pacientes COVID, ¿no? Entonces, pues es difícil a veces contar con este recurso, como en otros lugares que tienen tomógrafos en urgencias o incluso en áreas exclusivas para COVID. Bueno, en este caso los rayos X nos sirven de mucha ayuda. Como les comentaba, es un apoyo diagnóstico la tomografía. Vamos a hablar en este caso del ATAC. Es un apoyo diagnóstico en caso de PCR negativa. A veces hay pacientes que tienen datos clínicos, les hacen la PCR, sale negativa, pero la sospecha sigue siendo alta, se les hace una tomografía y vemos hallazgos característicos de COVID. Entonces, bueno, pues casi podemos decir que tiene COVID a pesar de que tenga una PCR negativa, que a la postre, como sabemos, pues puede, ya que tenga el recuento viral más elevado, pues dar positiva, ¿no? Se ha visto en muchas ocasiones que así se maneja y ya en PCRs posteriores ya vemos que el paciente ya presenta positivo al diagnóstico. Vamos a ver el estadiaje de la severidad. Esto vamos a verlo más adelante con unos scores que se hacen de acuerdo a la ocupación pulmonar que se ve afectada. En caso de tener un tomógrafo en área COVID, pues es ideal, lo dejamos exclusivo, así ya no se contamina la sala. De otra manera, pues hay que hacerlo con horarios y hay que descontaminar la sala para evitar contagios y es más complicado. Y como les comentaba, para estudios de seguimiento, pues es mejor un rayos X portátil. ¿Cuál va a ser la técnica tomográfica? Esto es bien importante porque ahorita lo que se sugiere y se recomienda, sobre todo porque en algunos casos se hacen tomografías de seguimiento, es que tengamos una técnica de baja dosis de radiación. Eso es bajando el kilovoltaje bueno, eso ya es una cuestión más técnica, pero se sugiere una tomografía de alta resolución. Así se sugiere solicitarla al médico radiólogo o al gabinete, que se haga una tomografía axial de alta resolución. También tenemos adquisiciones helicoidales, que son cortes completos en espiral, por eso se llama helicoidal, que hace un barrido completo del paciente, pero es mucho más radiación. Y la imagen de alta resolución es de mucho más definición para ver intersticio pulmonar, y esos cortes se deben hacer axiales. Eso es en cuanto a la adquisición de la imagen. Y siempre tenemos que valorar la ventana pulmonar. Ahorita les vamos a explicar un poquito lo que es la ventana pulmonar. Yo pienso que ya la mayoría la conocemos, pero de todas formas lo vamos a retomar. En caso de que tengamos pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar, entonces se va a contrastar la tomografía. De otra manera, es una tomografía en fase simple.
Simplemente tomografía axial de alta resolución en fase simple. Y hay que valorarla con ventana pulmonar. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre una tomografía helicoidal, que es la que está en la parte superior, es la imagen, esta imagen vendría siendo una tomografía helicoidal con ventana pulmonar que nos hace ver el intersticio, se ven los tramos vasculares, en caso de que haya áreas de consolidación, como vemos aquí, pues alcanzan a ver periféricas, esas áreas de atenuación, perdón, esas áreas de radiopacidad, aumento de la densidad, periféricas, estas las vamos a ver bien en un helicoidal, pero si vemos la diferencia, cómo se ve mucho mayor definición del intersticio pulmonar, casi como si fuera un corte macroscópico de la pieza, patológico. O sea, la verdad es que la imagen de un axial de alta resolución es mucho más fina que una helicoidal, que aunque podemos ver las lesiones, no se ven con la misma definición. El intersticio, si aquí incluso acabamos a ver los septos interlobulillares, vemos mucho más definida la consolidación. Aquí vemos cómo se ve incluso mucho más, incluso los septos, las bandas fibróticas que están periféricas aquí bueno, aquí se ve muy pequeña la imagen, perdón. Se ve muy pequeña la imagen, pero se alcanzan a distinguir mucho mejor que en lo que viene siendo el helicoidal. Entonces, siempre preferimos una axial, como les comento. Entonces, hay que solicitarla de esa manera. Tomografía axial de alta resolución, esa es la diferencia, son cortes finos de 1 a 2 milímetros, emite menos radiación. Obviamente, a la hora de hacer las reconstrucciones coronales y sagitales, pues no vamos a tener la misma definición porque no estamos barriendo la cantidad de tejido que está barriendo una helicoidal, como la vemos en la figura del lado derecho, cómo está barriendo completamente, está escaneando el cuerpo, y en la axial, pues hace un corte, luego recorre la mesa, hace otro corte, entonces perdemos cierto tejido, y a la hora de hacer reconstrucciones no se ven tan bonitas, pero a finalidad de ver intersticio pulmonar, se ve muchísimo mejor el corte axial en una adquisición axial de cortes finos. Hay que sugerir siempre grosores de 1 a 2 milímetros máximo. Bueno, en cuanto a la ventana pulmonar, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de ventana. Esto ya es, una vez adquirida la imagen, es la manera en la que la vamos a revisar en la computadora. Si queremos ver mediastinos, si queremos ver ganglios, adenopatías, tejidos blandos, pues vamos a utilizar otras ventanas. Ventana de abdomen, incluso cabeza y cuello. Son diferentes ventanas, pero la que tenemos que utilizar siempre para ver pulmón, para ver intersticio pulmonar, para ver parénquima pulmonar, es la ventana pulmonar, que va a tener una amplitud más o menos de 1500 y va a tener un nivel de ventana de menos 600, menos 700. Como vemos aquí, es ventana pulmonar, 1500 de amplitud y un nivel de ventana de 600, menos 600. Esto lo vamos a poner en el equipo. Normalmente las ventanas ya vienen predeterminadas, simplemente las tenemos que seleccionar dependiendo de lo que vayamos a ver. Porque si queremos ver mediastino y ponemos una ventana pulmonar, pues no vamos a ver adecuadamente el mediastino como tal, no vamos a ver las interfaces de los tejidos mediastinales. Tenemos que poner otra ventana, pero para poder ver parénquima, siempre ventana pulmonar. Esa es la diferencia. Por ejemplo, vamos hasta arriba una ventana pulmonar, vemos abajo una ventana para tejidos blandos. Fíjense cómo se ve el parénquima pulmonar en la ventana pulmonar y cómo se ve en la de tejidos blandos, muy distinto, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado en que vamos a revisar los hallazgos de COVID en ventana pulmonar. No hay que verla, hay que fijarnos bien que estén en la ventana adecuada. Esa es una tomografía que tomamos en el hospital. Vemos, la técnica no es la ideal. Normalmente, esa era más que nada para indicar en la ventana. Vemos aquí la ventana. Esta es una tomografía de un caso real que tomamos en el hospital. La estamos revisando en una ventana con una amplitud de 1500 y un nivel de ventana de menos 700. Y podemos valorar adecuadamente el parénquima pulmonar. Lamentablemente, la técnica de esta paciente, pues es una tomografía respirada, una paciente que tenía dificultad respiratoria y pues sale un poquito movida la imagen, que es lo que no quisiéramos. Siempre tratamos de decir al paciente que inspire profundo y lo sostenga, y de esa manera se evitan este tipo de movimientos. La tomografía hace la adquisición de una forma muy rápida. Realmente el paciente no tiene que aguantar mucho tiempo la respiración, pero en algunos de los casos es difícil, sobre todo en pacientes mayores, adultos mayores que tienen problemitas para seguir a veces las indicaciones, les cuesta un poquito de trabajo mantener la respiración,
Entonces salen a veces un poquito movidas las imágenes, como en este caso que tiene un poquito de artefacto por movimiento, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de eso se puede valorar el parénquima pulmonar. Aquí tiene un poquito de hallazgos, áreas en vidrio espulido, aquí anteriores, en el pulmón derecho, y pues, bueno, el resto de la tomografía pues ya tenía más hallazgos. Pero bueno, esta imagen era para indicar la ventana en la que la tenemos que revisar. En cuanto al diagnóstico, bueno, aquí es bien importante considerar el glosario de la Sociedad Fleischner. Esta es una clasificación que se reunió de glosarios anteriores, y esa Sociedad Fleischner lo que hizo es, en el 2008, reunir toda la terminología radiológica pulmonar y hacer un compendio de términos. Entonces, cualquier hallazgo pulmonar tomográfico o radiográfico lo podemos encontrar en este glosario de términos de la Sociedad Fleischner. ¿Qué es lo que vamos a buscar en estos casos de COVID? Pues imágenes en vidrio espulido, que es la clásica imagen sugestiva de coronavirus, igual de que de otras intersticiales, pero es la que más vamos a encontrar en pacientes COVID, áreas en vidrio espulido o vidrio esmerilado. También podemos encontrar áreas de consolidación, ya cuando son casos un poco más avanzados, que ya incluso hay agregado bacteriano. Vamos a encontrar ya neumonías como tales, ya consolidadas, ya no nada más ocupación parcial del espacio alveolar, sino ya con ocupación completa del espacio alveolar. El crazy paving, que es se traduce como un patrón en empedrado. Se llama así porque es como un tipo marmoleado, como un tipo muy heterogéneo de imagen, que tiene áreas con consolidación y áreas con ocupación parcial. O sea, tiene áreas en vidrio espulido con áreas consolidadas de neumonía, y hace un patrón muy heterogéneo que se llama como empedrado, como si fuera una calle empedrada. Por eso le llaman crazy paving o patrón empedrado. Esto se va a ver a los 10, 12 días. Si ya vemos un patrón empedrado, hay que sospechar que es un paciente que ya tiene una evolución de más de 10 días con el COVID. Generalmente se ve poquito antes de empezar la fase de resolución. Y ya las bandas subpleurales, bronquiectasias por tracción, son otros hallazgos que encontramos con frecuencia en pacientes con COVID, pero no son obviamente específicas de pacientes COVID, ¿no? Bueno, de hecho, ninguna de esas es específica, pero pues son altamente sugestivas, ¿no? Este es lo que es la portada del artículo de la Sociedad Fleischner, el glosario. En el 2008 fue la actualización de este glosario. Se reunieron términos desde el 84, del 96, y ya en 2008 se volvió a establecer ya ahora sí lo que viene siendo la última edición, ¿no? Y pues aquí, como les digo, si está gratis en internet. Si tienen alguna duda de cualquier término de hallazgos tomográficos o radiográficos de tórax, se pueden encontrar en este glosario. Vienen todas las imágenes, viene muy bien explicado, y es muy útil. Ok, en una tomografía inicial, ¿qué es lo que vamos a encontrar en pacientes con COVID? Como les comentaba, el hallazgo más característico es la imagen en vidrio espulido o ground glass opacification, que es más o menos en el 88% de los hallazgos tomográficos de COVID lo vamos a ver. O sea, es el hallazgo más común. ¿Qué otra cosa es bien característica? Que está involucrando ambos pulmones. Generalmente es bilateral. En etapas muy iniciales y en etapas de resolución empezamos a verlo unilateral, pero normalmente lo vamos a ver bilateral. Perdón. ¿Qué otra cosa? Generalmente tiene una distribución posterior. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque en algunos casos que no tienen cambios por COVID, en pacientes que tienen mucho tiempo en decúbito, vamos a ver áreas de mayor densidad, como si fuera vidrio esmerilado posterior, pero va a ser por gravedad, va a ser por el decúbito. Por el decúbito el paciente, la sangre tiende a decantar y se va a ver la sangre tiende a decantar y se va a ver áreas de mayor densidad, como si fuera una consolidación, pero realmente se voltea al paciente y se le hace otra tomografía en decúbito supino, y se invierte la posición del paciente, y ya se va a ver que en el decúbito prono, perdón, y se va a ver que tiene ya se borran esas áreas de mayor densidad. Entonces ahí sí vemos que era la gravedad, era la sangre y no era un área de consolidación. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque en el COVID, ahorita vamos a ver un ejemplo al final de la plática, pero en COVID, pues generalmente la distribución es periférica y muchas veces es posterior y basal.
Entonces, a veces cuando la masa es posterior, hay que tener mucho cuidado. Si la vemos ya periférica, la vemos anterior, la vemos en focos múltiples, bueno, entonces ya es más sugestivo. Pero si únicamente vemos áreas posteriores de mayor densidad, hay que tener en cuenta que pudiera ser por el decúbito, pudiera ser sangre que está acumulada por el decúbito. Normalmente va a ser multifocal, son focos múltiples que van a involucrar diferentes lóbulos y la distribución periférica se va a ver en un 76% de los casos y en algunos casos, en un 32%, vamos a ver ya consolidación, sobre todo en casos ya más avanzados, no en etapas incipientes, sino en etapas ya más avanzadas. Esas son las imágenes clásicas, estas vienen en el glosario Fleischner para que ubiquemos las lesiones. Pues esta área de gran densidad en el pulmón derecho, posterior, con un broncograma aéreo clásico, pues es un área de consolidación. Aquí está ocupado el espacio alveolar en su totalidad. Todos los espacios alveolares están ocupados y pues va a hacer contraste con el aire que pasa a través de los bronquios. Entonces, esa es una consolidación clásica que vemos en una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad o en cualquier neumonía como las que ya conocemos, que no son atípicas ni intersticiales, ¿no? Esto también, la consolidación la podemos ver también en intersticiales, pero como un factor agregado, ¿no? Es común verlas, pero ya como factor agregado. Esta es la imagen en vidrio despulido o vidrio deslustrado. Es una consolidación parcial. Ahí está el espacio alveolar, está ocupado en el 50% o menos. Y pues bueno, vemos que no está tan denso, incluso se alcanzan a ver áreas de menor densidad de aire. Y bueno, esto es el hallazgo más característico en COVID, las áreas de vidrio deslustrado, ocupación parcial del espacio alveolar. El crazy pabbing o patrón en empedrado es el que les comentaba, es un patrón heterogéneo. Vemos los septos interlobulares, vemos también áreas de menor densidad, como aquí, como esta área de menor densidad, aunadas áreas de vidrio desmerilado, incluso podemos ver áreas de consolidación. Ese patrón como en mosaico o heterogéneo, pues es el que conocemos como crazy pabbing y también lo podemos encontrar en pacientes con coronavirus. El patrón nodular, ese generalmente lo vemos en pacientes con tuberculosis, con otras patologías, no es un hallazgo común en COVID, se pudiera ver también, pero no es de los hallazgos esperados por COVID. Este patrón en árbol en brote o árbol en gemación es como si fuera un arbolito con sus hojitas. Tree in bud se llama en inglés. Este es un hallazgo más característico de tuberculosis que de COVID. Es raro verlo en COVID, se puede ver, pero no es el hallazgo habitual. Esto es más bien, como les comento, en pacientes con tuberculosis, al igual que los patrones micronodulares y reticulares, ¿no? Los panales de abeja, pues ya son casos crónicos de fibrosis. Vemos en pacientes pues ya con patologías crónicas que causaron inflamación. En algunos casos de COVID lo vemos como secuelas, no tanto como una reacción aguda. No esperamos verlo como a las etapas iniciales. Esto pudiéramos verlo en casos severos, en casos de que ya quedara fibrosis como una secuela permanente de daño. Eso ya nos habla de un proceso más crónico. Hay neumonía, hay fibrosis intersticiales no específicas, hay fibrosis hay fibrosis por EPOC, hay fibrosis por otras patologías, no necesariamente por COVID, pero esto generalmente nos habla de cambios crónicos, ¿no? No tanto de una fase aguda, no es esperado verlo como un hallazgo clásico de COVID, ¿no? Por lo menos no en etapas iniciales. El patrón reticular tampoco es un patrón característico de COVID. Y este es otro patrón en mosaico parecido al crazy pabbing, que vemos áreas en parche, áreas de menor densidad y mayor densidad, que también lo pudiéramos ver en COVID en etapas avanzadas, no en etapas iniciales, no son hallazgos característicos, pero sí se pudiera encontrar en COVID en etapas más avanzadas. Esto es otra vez una pequeña explicación de lo que es el crazy pabbing. Nos habla de áreas en vidrio esmerilado con engrosamientos septales. Vemos aquí esas rayitas blancas, pues son los engrosamientos interlobulares de los septos, que ya nos hablan pues ya de un cuadro subagudo o agudo tardío o ya tardío, ¿no? También vamos a ver con relativa frecuencia dilataciones vasculares por el proceso inflamatorio, como un hallazgo pues, relativamente común en COVID. Vamos a ver cómo este vasito, como lo indica la flecha, está engrosado, se ven los trayectos vasculares más marcados, ¿no? También es algo relativamente común, pero sigue siendo el hallazgo más característico las áreas en vidrio esmerilado, vidrio despulido, como esta de aquí o como esta de acá.
Otras imágenes de dilataciones vasculares. Podemos encontrar también en algunos casos bronquiectasias, como estas de aquí, que no son características de COVID, pero también las podemos encontrar. Y otros hallazgos secundarios menos comunes, pues pudiera ser un derrame pleural o linfadenopatías, podemos ver ganglios mediastinales, ganglios axilares o derrame pleural, pero eso se ve pocas veces. Por ejemplo, en este estudio que se hicieron 94 pacientes, realmente solamente se vio en 7 pacientes el derrame pleural y las linfadenopatías solamente se vieron en 2 pacientes. Entonces, realmente no es muy común, no es un hallazgo común. La tomografía es muchísimo más sensible que la radiografía, eso ya lo hemos comentado y ya lo conocemos. Por ejemplo, en esta radiografía, pues se podría pasar como una radiografía normal, con un poquito de engrosamiento bronquial, pero no como una placa que pudiéramos decir que tiene COVID, como lo dice aquí dice, no es visible en la radiografía de rayos X. Sin embargo, al hacerle la tomografía de alta resolución, pues vemos esta área de vidrio esmerilado muy tenue. Es una etapa muy incipiente del problema, pero probablemente tendría 2, 3, 4 días. Entonces son etapas muy iniciales que quizá no muestran hallazgos francos, pero bueno, ya vemos una área de vidrio expulido que se pudiera pasar por desapercibida en una proyección de tórax, de rayos X. Vamos a ver, perdón. Okay. Acá, por ejemplo, vemos esta imagen, también otra radiografía donde vemos un poquito de, perdón, no sé qué sucede. Como que tuve un problema con la computadora, una disculpa. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con esto? Bueno, Doc, ¿me escuchas? Sí, Doc, aquí estoy, dígame. Como que se nos atoró un poquito la imagen, no sé qué pasaría. Voy a dejar de compartir, ahorita la vuelvo a compartir. Ok. Como que se nos atoró aquí un poquito. Ok. Vamos a ver. Mientras les voy recordando a todos los que están conectados, entrar al chat y picarle al link que les he puesto ahí para registrar su asistencia, por favor. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Buscamos en esto. Ok. Listo, vamos a regresar. Listo. Listo. Ok. Bueno, no sé si se escuche. ¿Se escuchará, Doc? Sí, Doc, adelante. Excelente. Continuamos, Doc. Adelante. Perfecto. Ok, entonces aquí tenemos también otro comparativo. Es un corte coronal de tomografía con una proyección posterior anterior de tórax, una teletórax, donde vemos que en la tomografía pues vemos claramente el área de consolidación en vidrio expulido
que en la placa es difícil de ver, quizá con un médico muy experimentado en tórax, pero aún así sería muy aventurado decir que tiene una consolidación como tal en la placa. Muchas veces, sobre todo en pacientes gorditos o en mujeres, el tejido blando, la glándula mamaria, en estas áreas, sobre todo de los ángulos costofrénicos, pues nos da un poquito de aumento en la densidad y se confunde con áreas de consolidación. Muchas veces son los tejidos blandos. Entonces es muy difícil decir que esta placa tuviera COVID, prácticamente se ve normal. Y ya en la tomografía pues vemos la mayor sensibilidad que tiene, ¿no? Entonces es indiscutible que la tomografía para casos leves, moderados, pues es muchísimo mejor, ¿no? Ya en casos avanzados de hospitalización, generalmente ya lo vemos en placa, sobre todo en casos avanzados, ya pacientes que requieren, como les comento, apoyo hospitalario, pues ya tienen cambios más drásticos y ya se pueden ver en la placa. Pero en etapas iniciales es muy difícil, sobre todo en pacientes que tienen hallazgos muy leves, ¿no? Ok, aquí es bien importante no confundir lo que es la clasificación CORRATS con lo que es la severidad. Son cosas muy distintas. La clasificación CORRATS es como lo que conocemos como el BRATS, como el TRATS, como el IRATS. El TRATS para tiroides, el IRATS para hígado, el BRATS para el mama, bien conocido por todos. Estas clasificaciones son generalmente para cáncer. Obviamente en este caso es para coronavirus, el CORRATS, pero más o menos utilizan los mismos criterios, o sea, es para el diagnóstico, no es para valorar la severidad, sino es para valorar la probabilidad de que sea, como el cáncer de mama. ¿Qué tan probable es que sea cáncer de mama? ¿Qué tan probable es que sea cáncer de tiroides? ¿Qué tan probable es que, bueno, aquí es qué tan probable es que sea COVID, ¿no? Entonces nos vamos a ir del 1 al 6. CORRATS 1 normalmente se lo vamos a dar a tomografías que no tienen hallazgos, o sea, tomografías normales o que no tienen cambios por infección. Generalmente CORRATS 1 se le damos a una tomografía normal. Un CORRATS 2 son ya hallazgos consistentes con infecciones, como por ejemplo neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, consolidaciones unilaterales, lobares. También se lo podemos dar a tumoraciones, por ejemplo, un tumor, un CEAP de pulmón, que es un hallazgo no infeccioso, o sea, que es una cuestión neoplásica, no tanto cuestión infecciosa, se lo vamos a dar como un CORRATS 2. O, por ejemplo, hallazgos benignos como calcificaciones, granulomas calcificados, o, por ejemplo, cualquier otro hallazgo, una bula, por ejemplo, que viéramos una bula subpleural. O sea, veamos la tomografía, no es normal porque tiene una bula subpleural o tiene una vena ácigos o algún hallazgo, cualquier hallazgo que veamos que no sea asociado a infección, mucho menos sospecha de COVID, ¿no? El CORRATS 3 o indeterminado, pues este es cuando no sabemos realmente si los cambios son de COVID o son por otra cosa. Normalmente lo vemos en áreas que vemos vidrio esmerilado, pero no son periféricas. Vemos áreas de consolidación con un poquito de vidrio esmerilado periférico, en pacientes que tienen datos clínicos de COVID, pero no son hallazgos característicos de COVID y queda la sospecha. Se va a colocar un CORRATS 3. Y en estos casos se sugiere manejar al paciente como si fuera un coronavirus, sobre todo obviamente si tiene clínica, a pesar de no estar seguros por imagen de que sean hallazgos característicos de COVID, ¿no? Pero ya simplemente tener un CORRATS 3 y tener algo de clínica, pues hay que manejarlo como si fuera un COVID, ¿no? Un CORRATS 4, pues ya son anormalidades altamente sospechosas, que es muy probable que sea COVID. Como les comentaba, lo que habíamos visto hace rato, que sean periféricas, que sean basales, que sean bilaterales, que sean en vidrio esmerilado, que veamos bandas subpleurales, que veamos áreas de consolidación con áreas de vidrio esmerilado, como en el caso del Crazy Paving. Entonces sí hay que empezar a pensar que pues, es un CORRATS 4, que es altamente sugestivo de coronavirus. Y un CORRATS 5, ese sí es muy altamente sugestivo, es un coronavirus hasta no demostrar lo contrario, a pesar de tener una PCR negativa. Si vemos todos los hallazgos clásicos, los que les comento, pero están completitos, y el paciente tiene sintomatología, pues es un CORRATS 5, es coronavirus hasta no demostrar lo contrario, ¿no? A pesar de una PCR negativa, hay que repetir las PCRs, probablemente vaya a salir positiva después, ¿no? Y un CORRATS 6 es los hallazgos característicos de COVID más una PCR positiva, y es un CORRATS 6, ya está confirmado como COVID, ¿no?
Esta es una tomografía normal. Quizá vemos unas pequeñas bronquiectasis. Bueno, esa es la tomografía normal. Es un CORRATS 1. Vemos que no hay engrosamientos pleurales, no hay áreas de consolidación, no hay ninguna tumoración, es un parenquima pulmonar normal. Entonces, realmente no es sugestivo de coronavirus, será un CORRATS 1. Un CORRATS 2, de igual manera, no es sugestivo de coronavirus. Vemos aquí unas pequeñas bronquiectasias, unos pequeños árboles en gemación, el arbolito con sus hojitas, que es más característico de tuberculosis. Entonces, realmente no tenemos hallazgos que nos sugieran COVID, pero tenemos unos hallazgos, entonces vamos a manejarlo como un CORRATS 2. El CORRATS 3, pues hay varios casitos aquí de CORRATS 3. Por ejemplo, aquí vemos un área unifocal, vemos un área unifocal de vidrio esmerilado con una PCR negativa, apenas tiene un día con los síntomas, entonces está sospechoso, pero no podemos decir que ya sea un COVID por tomografía. Sin embargo, es probable que sea COVID, hay que manejarlo aunque sea un CORRATS 3 indeterminado, como si fuera COVID. Perdón. Ok, continuemos. En el caso, perdón, me fui CORRATS 4, ok. Por ejemplo, aquí es otro caso, una sola área de unifocal de vidrio esmerilado, ground glass opacity, o vidrio esmerilado. Aquí vemos este circulito. Tampoco es altamente característico, pero ya al tener un vidrio esmerilado, pues ahí nos brinca un poquito el foco. Entonces hay que pensar que pudiera ser, hay que manejarlo como un CORRATS 3. Aquí vemos otra área periférica de vidrio esmerilado, como marca la flechita, pues también hay que pensar en un CORRATS 3, porque no son hallazgos altamente sugestivos, pero tampoco se puede descartar. Aquí vemos este caso, el 5, pues es un paciente que tiene 7 días con los síntomas. Vemos multifocal, es bilateral, pero tiene áreas de consolidación rodeadas por vidrio esmerilado, pero tiene una PCR negativa. En estos casos, como pues pudiera tener no están basales, normalmente el COVID es basal, periférico totalmente. Aquí hay áreas de consolidación más centrales, no están tan periféricas. Sin embargo, hay vidrio esmerilado. Sin embargo, el paciente probablemente tenga sintomatología. Bueno, aquí se tiene 7 días con sintomatología. Entonces, pues muy probablemente sea COVID con bacteriano agregado. Pero como tiene una PCR negativa, ante la duda, no estamos seguros, hay que manejarlo como un CORRATS 3. Sin embargo, se va a tratar como si fuera un paciente COVID. Hay que aislarlo, hay que darle, bueno, ustedes lo manejan mejor. Es otro paciente que tuvo recientemente influenza, tiene áreas de vidrio esmerilado, periféricas, bilaterales, bueno, algunas un poco más centrales. Tiene y también historial de hipertensión pulmonar, a pesar de tener áreas de consolidación central y difusas de vidrio esmerilado, y tiene una PCR negativa y una influenza positiva. Recordemos que la influenza también es un problema viral que causa neumonías intersticiales, o sea, neumonías atípicas. Entonces es muy similar a COVID, nada más que la distribución es diferente. Entonces, hacer un paciente con PCR negativa y tener positivo influenza, pues hay que pensar que es influenza y no es COVID, a pesar de que son hallazgos muy similares, ¿no? También se manejaría como un CORRATS 3. El CORRATS 3 pues, es el más difícil de estadificar, ¿no? O sea, nos queda la duda. Normalmente, muchas veces ya nos vamos como un CORRATS 4 y se maneja como si fuera COVID, ¿no? Pero de todas formas, ante PCRs negativas y hallazgos no altamente sugestivos, lo podemos manejar como un CORRATS 3. Aunque el tratamiento va a ser muy similar, ¿no? Hay que manejarlo aislado y todo como si fuera un COVID. CORRATS 4, bueno, aquí son ya cambios más sugestivos. Vemos áreas de mayor, ya periféricas, de vidrio esmerilado, pacientes que realmente tienen alta sospecha de tener COVID, porque tuvieron contacto, porque tuvieron los síntomas clásicos, anosmia, cefalea, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos son muy sugestivos de coronavirus, es un CORRATS 4, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues un paciente con 7 días con los síntomas, tiene áreas de vidrio esmerilado, unas en un solo lado, normalmente el COVID es bilateral, pero tiene una PCR positiva, es un CORRATS 4. Si fueran callados, si fuera bilateral y tiene una PCR positiva, lo manejaríamos como un CORRATS 6. Pero como son áreas unilaterales, no bilaterales,
y bueno, ahí se pudiera manejar como un CORRATS-4, pero pues un CORRATS-4 ya es altamente sugestivo y sobre todo si tiene PCR positiva, bueno, pues hay que manejarlo como un COVID, ¿no? Esto ya más bien es cuestión de semántica, no tanto de una cuestión estricta de ya con un CORRATS-4, un CORRATS-5, CORRATS-6, pues ya se maneja, incluso desde el CORRATS-3, pues ya se tiene que considerar que es como si fuera un COVID o que es un COVID. En este caso, pues un paciente con enfisema y tiene áreas de vidrio despulido, con áreas en panalización, como lo veíamos hace rato en el glosario Fleischner, tiene áreas de engrosamiento septal por la fibrosis y pues ya es por el enfisema que tiene el paciente, ¿no? Entonces ya son cambios crónicos con área de vidrio despulido. Entonces hay que pensar pues que es coronavirus, ¿no? Son hallazgos altamente sugestivos, CORRATS-4. Y ya los que son muy altamente sugestivos, pues son ya múltiples focos de áreas en vidrio despulido, periféricas sobre todo, posteriores, como lo veíamos hace rato, posteriores, periféricas, múltiples focos, incluso pues ya con asociadas áreas de consolidación franca con broncograma aéreo, como vemos acá, áreas de consolidación franca como broncograma aéreo, pues ya es un CORRATS-5. Entonces ahí sí ya es un COVID, si no se... Es un COVID mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y ya, y un CORRATS-6, pues son hallazgos altamente sugestivos con una PCR positiva. Bueno, estos son los que hemos estado comentando, los hallazgos característicos, engrosamientos vasculares, distribución de vidrio esmerilado periférica y basal, posterior, áreas de vidrio esmerilado, signo del halo inverso, signo de la telaraña o signo de reticular. Son eso sobre todo en cambios crónicos, ¿no? Cambios atípicos, pues ver áreas de vidrio despulido, pero en centrales o peribroncovasculares. Más centrales, pues no es típico de COVID, es más bien como de influenza o es más típico de otras neumonías virales. Cuando vemos distribuciones más apicales, pues no es característico de COVID. COVID es más basal, sobre todo es basal y es periférico. Si vemos apicales, hay que pensar en una tuberculosis o en otras neumonías virales de otro tipo, ¿no? También las linfadenopatías, los ganglios no son comunes en COVID. Se pueden hallar, pero se pueden encontrar, pero no son cambios típicos, ¿no? Y ya si vemos algo muy atípico como una cavitación, una calcificación, árbol en gemación, patrones nodulares, tumoraciones, engrosamientos pleurales, eso es muy atípico, eso no nos hace pensar en COVID, nos hace pensar en muchas otras cosas como primera posibilidad, una tuberculosis sobre todo, una coccidioidomicosis, una aspergiliosis, sobre todo en problemas de tipo oportunista, de tipo más bien hongos, más bien de origen fúngico, como les digo, un aspergilioma, una coxi, más que COVID o algo viral. Entonces, si vemos una caverna, vemos árbol en gemación, vemos tumoraciones, pensar en otras patologías, no necesariamente en COVID, ¿no? Esos son algunos de los diagnósticos diferenciales de neumonías virales. Por ejemplo, el adenovirus nos puede dar también imágenes muy similares. Van a ser consolidaciones multifocales con áreas de vidrio deslustrado, pero no son tan periféricas, son más bien como centrales. Entonces, y además, pues claro, en época de pandemia, pues es más probable que sea coronavirus. También ya ahí vamos a involucrar factores clínicos, ¿no? El riesgo del paciente, la edad del paciente, la exposición y otras cosas, ¿no? Todos estos son diferenciales porque pues son virales, son neumonías atípicas y nos van a dar hallazgos muy similares. También el rinovirus nos da hallazgos muy similares. Ahí vamos a encontrar también áreas de vidrio esmerilado, pero puede haber o no haber áreas de consolidación, a diferencia de adenovirus, que es más común ver infección bacteriana y consolidación franca agregada, ¿no? Hay otros coronavirus, SARS-CoV-1, MERS-CoV, y esos también nos pueden dar áreas en vidrio despulido de predominio periférico, van a ser muy similares al coronavirus, al SARS-CoV-2, pues es SARS-CoV-1, muy similar. Pero bueno, aquí ya lo que nos ayuda, como les comento, pues también ya es la clínica, ya es que estamos en pandemia, ya entran otros factores en juego porque por imagen van a ser muy similares.
Por influenza también son consolidaciones multifocales, con también áreas en vidrio espulido, como todas las intersticiales van a dar áreas en vidrio espulido, pero aquí van a ser más de localización central y periliar. Entonces, cuando veamos áreas en vidrio espulido de localización central y periliar, hay que sospechar más que sea influenza a que sea COVID. La parainfluenza también nos puede dar, el virus sincitial respiratorio también nos puede dar áreas en vidrio espulido muy similares, son diagnósticos difíciles de diferenciar. Y el citomegalovirus también nos va a dar imágenes muy parecidas en vidrio ilustrado, con o sin nódulos, a diferencia del COVID que normalmente no da nódulos. Bueno, la estratificación o la severidad, que eso es también el otro punto que nos importa, qué tan complicado es el paciente, cómo lo vamos a catalogar. Esto lo podemos hacer como les comentaba, por rayos X o por tomografía. En el caso de los rayos X se va a utilizar una clasificación que se llama la clasificación de Rale, que va a llevar 8 puntos, va a ir del 0 al 8, 4 para cada pulmón. Vamos a dar un punto por cada, si tiene menos del 25% de ocupación pulmonar, un punto, si tiene del 25 al 52, del 50 al 75, 3, y 4 si es del 75 al 100. Y así para el otro pulmón, y al final de cuentas nos vamos a ir del 0 al 8 la clasificación, y al final del día vamos a calificarlo como normal, leve, moderado, severo. Esto es una clasificación por rayos X, la de Rale, no es por tomografía, es por rayos. Entonces, aquí vemos cómo dividimos el pulmón en porcentajes. Vamos a ver la puntuación que nos va a ir dando. Si nos da 0, o sea, si no tiene ningún área de consolidación, nos va a dar 0 o normal. Si tiene una o dos áreas afectadas, lo vamos a considerar, si va a tener 1 o 2 puntos, lo vamos a considerar leve. Si es de 3 a 6 puntos, lo vamos a considerar moderada, y si ya es mayor de 6 puntos, lo vamos a considerar severa. Y el puntaje lo vamos a dar en relación a la ocupación, como les comentaba, de los segmentos pulmonares, ¿no? Lo vamos a dividir en 4 cada pulmón, y del 1 al 8, bueno, del 0 al 4 cada uno, y en total va a ir de 0 a 8, ¿no? Ya por los 2 pulmones. Y ya dependiendo del puntaje, si es más de 6, pues ya consideramos severa, o si es de 3 a 6 moderada, 1 a 2 leve, o 0 normal, ¿no? Okay. Esa es la de Rale, que es por rayos X. Aquí vemos la evolución de uno de los pacientes, como vemos que su placa inicial, pues tenía algunas áreas de vidrio espulido, más bien periliares, luego ya se fueron haciendo periféricas, conforme pasó el tiempo, se fue incrementando, el pulmón izquierdo incluso ya llegó a áreas apicales, y ya al final del día, pues ya se complicó ese paciente, y pues ya ya se clasificó como un área de severidad, porque ya reunió incluso los 8 puntos, ¿no? Ya están todos los segmentos pulmonares ocupados, y pues ya es un paciente con un grado de severidad mayor de 6 o severo, ¿no? Un estadiaje de severidad. Ok. Ya en lo que viene siendo la tomografía, también vamos a tener áreas clasificaciones de severidad. Tenemos 2, esta es la más sencilla, es la más recomendable. Vamos a dividirla en 25 puntos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? También vamos a tener que dividir el pulmón. Sabemos que el pulmón pues tiene 5 lóbulos, 3 en el derecho, 2 en el izquierdo, contando la región lingular como parte de como uno solo. Entonces, en este caso, si tiene menos del 5% de involucro, vamos a dividirlo por lóbulos. Entonces, sabemos que son 5 lóbulos, 3 y 2, y de cada lóbulo vamos a dar un puntaje. Entonces, por ejemplo, si tiene menos del 5% del lóbulo afectado, va a ser 1 punto. Si tiene del 5 al 25%, van a ser 2 puntos. Si tiene del 26 al 49%, van a ser 3 puntos. Si tiene del 50 al 75, 4, y mayor del 75% de involucro pulmonar, van a ser 5 puntos. El puntaje se va a multiplicar por el número de lóbulos afectados. Si tenemos 3 lóbulos afectados, y por ejemplo, vamos a sumar los puntos, ¿no? Si en uno tuvo 3, en uno tuvo 2 y en uno tuvo 4, vamos a tener 9. Y el puntaje total puede ser 25. O sea, si tuviera
involucro el 75% o más en todos los lóbulos, pues tendría 5, por 5 lóbulos serían 25 puntos. Pero pues esto ya hablaría de un grado de severidad muy alto, ¿no? Va del 0 al 25. Entonces, pues así es como la vamos a sacar. Entonces, así podemos ir valorando la evolución del paciente, ¿verdad? Vamos a poner grado de severidad 10, grado de severidad 9, dependiendo qué tan severo es el paciente, ¿no? Aquí no vamos a poner leve, moderado, severo, sino vamos a poner en puntaje, que es más objetivo, ¿no? Vamos a ver, su tomografía inicial tiene un CORRATS 4 con un índice de severidad de 12 en escala del 0 al 25, ¿no? Entonces, así vamos viendo qué tan complicado está el paciente. Y así es como les comento que lo vamos a sacar. Vamos a multiplicar los puntos que nos dé dependiendo de la ocupación de cada lóbulo y lo vamos a multiplicar por el número de lóbulos, ¿no? O vamos a sumar los puntos y nos tiene que dar de 0 a 25. Ya un paciente que tenga un índice de severidad de más de 20, pues ya lo consideramos grave, ¿no? O severo. Este es el otro que es mucho más complicado. Híjole, es que este es por segmento, no por lóbulo. El otro, pues nada más teníamos 5 lóbulos, es más sencillo. Este es algo similar. Vamos a ver el grado de ocupación, pero por segmentos. Sabemos que cada pulmón tiene 10 segmentos. Entonces, aquí lo complicado es la segmentación pulmonar. Tendríamos que conocer muy bien la anatomía y tenemos que pues bueno, a final de cuentas, muchas veces terminan siendo aproximados, pero bueno, basados en la anatomía pulmonar axial. Ahorita se las voy a mostrar rápidamente, pero realmente este es muy complicado. Son 10 segmentos en cada lado. Ese va a ir del 0 al 2. Si tiene menos del 50, si tiene 0 es porque no tiene ocupación. 1 menos del 50%, 2 igual o mayor al 50%. Y va a ir de 0 a 40 puntos. Porque como sabemos que tenemos 20 segmentos, 10 de cada lado, si tuviéramos todo ocupado, serían 2 puntos por cada segmento, por 20, serían 40 puntos. Entonces, es quizás sea más específico, más detallado, pero es más complicado sacarlo, no es práctico. Y pues a veces la anatomía seccional no es tan fácil de dilucidar. Pero bueno, en caso de que tengamos el tiempo y la oportunidad de hacerlo, pues claro, es un poco más específico porque pues es más detallado. Ya no es por lóbulo, sino por segmento. Ahí están todos los segmentos pulmonares en este pequeño esquema. Y aquí es como lo veríamos en un corte axial, más o menos los colores son los segmentos, ¿no? S1, S2, S3. Como les comento, es difícil, esto lo voy a pasar rápidamente, nada más es un esquema para que vean cómo lo tendríamos que sacar. Del lado izquierdo vemos un corte tomográfico, del lado derecho cómo está esquematizado. Tenemos que tener mucha experiencia en tórax y estar habituados a hacerlo con calma para poder sacar un puntaje más asertivo, ¿no? Es un poquito más difícil que si lo hacemos por lóbulos, que son nada más 5, a segmentos que son 20, ¿no? Eso sería como lo haríamos axialmente, cómo están divididos los segmentos. Estos son unos ejemplos. Vemos áreas de vidrio despulido. Es un paciente, pues igual en una etapa inicial, una etapa incipiente. Y pues son hallazgos característicos de COVID. Vemos que es bilateral, es periférico, posterior. Entonces es un paciente con alta sospecha, ¿no? Y acá vemos también, esa paciente, pues vemos que tiene gran ocupación de los segmentos pulmonares, ya incluso tiene áreas de consolidación franca agregadas al vidrio deslustrado, vemos ya broncogramas aéreos, ya son neumonías más consolidadas, ya incluso pues sospechar que ya tiene agregado bacteriano, y pues vemos un índice de severidad de 28, ¿no? De 28 de 40, eso es un alto índice. Ya cuando vemos pulmones blancos, como en el último de los casos, como en este, pues ya, por ejemplo, aquí tiene un índice de severidad de un 35 de 40. Entonces, bueno, así es como vamos a poner la severidad. Dependiendo qué escala vayamos a utilizar, vamos a usar por lóbulos o por segmentos. Ahí podemos especificar en el reporte, lo hicimos segmentario, lo hicimos lobular o lobar. Y ahí vamos a ponerle, si es por segmentos, pues hasta el 40, ¿no? Si es por lóbulos, pues es del 1 al 25, del 0 al 25.
Aquí, bueno, cómo se hace el puntaje. Bueno, es nada más esquemático, cómo tendríamos que hacerlo segmento por segmento. Y vemos aquí ya un resultado de este artículo que nos indica que, pues, en este estudio que ellos hicieron, la mayor, el predominio fue más bien región basal posterior, el pulmón derecho. En el 83% de los casos, pues, se vio esta ocupación. A diferencia del lóbulo medial, del segmento medial, del lóbulo basal, pues nada más se vio en un 43%, ¿no? Eso es nada más estadístico, pero bueno, vemos que hay esas dos clasificaciones. O lo sacamos por segmentos o lo sacamos por lóbulos. Por segmentos es un poquito más complicado, pero ahí tendríamos que ponerlo en el reporte del 0 al 40 o del 0 al 25 si lo sacamos de la otra manera. Okay. Esas son proyecciones portátiles en pacientes pues en áreas COVID. Como vemos, a su admisión hay que tomar una placa porque las placas son las que nos van a servir para los controles generalmente. Vemos a su admisión a las 4 horas, 24 horas, 48 horas y 72 horas, ¿no? Normalmente se toman al día las placas, al menos que ya tenga progresión clínica, pero si se están tomando de control, normalmente son controles diarios, se toma una placa todos los días para ver la evolución o incluso cada 2 días, dependiendo ahora sí que la evolución clínica del paciente, ¿verdad? Si va respondiendo muy favorablemente, pues igual se pueden tomar más espaciadas. Si el paciente se va deteriorando clínicamente, pues las podemos tomar más seguidas, ¿no? Pero siempre es bien importante cuando metamos a un paciente a un área COVID, una radiografía de inicio para ver la evolución y una tomografía para una mayor estadificación. ¿Cómo van a ser los cambios tomográficos en relación al tiempo? Bueno, en etapas tempranas, por ejemplo, 0 a 4 días, vamos a ver áreas en vidrio esmerilado, podemos ver crazy pabbing, eso es más común en etapas posteriores, pero pues, podríamos ver parcialmente, y vamos a ver los lóbulos inferiores principalmente afectados, no tanto los superiores ni los medios. Ya de los 5 a los 8 días vamos a ver una progresión, va a haber extensión del vidrio esmerilado, va a haber extensión del crazy pabbing, y ya lo podemos ver incluso en segmentos más mediales o superiores, anteriores, no tanto posteriores. Ya vamos a empezar a ver lo basal, pero no solo posterior, sino también anterior en relación al pulmón. El grado más alto, más severo, se lo va a alcanzar entre los 10 y 13 días de inicio de los síntomas. Y aquí ya vamos a ver generalmente áreas de consolidación. Ya cuando vemos consolidación en la tomografía, hay que pensar que el paciente ya tiene por lo menos 10 a 13 días de haberse contagiado o de haber iniciado los síntomas. Ya en las etapas de absorción, ya cuando aquí es el parteaguas, ¿no? Aquí es donde vamos a ver si el paciente se complica o si el paciente se recupera. Entonces, ya en la etapa de absorción, después de los 14 días, ya vamos a empezar a ver una resolución gradual. Ya vamos a ir al revés, se van a ir desapareciendo las consolidaciones, vamos a ver menos vidrio esmerilado, vamos a ver menos crazy pabbing, hasta que ya de repente veamos muy pocos hallazgos, ya después del mes. Por eso las tomografías de control se sugieren después del mes, porque aquí es donde ya vamos a ver la resolución y si quedó algún daño colateral, si quedó fibrosis, si quedó panal de abejas, si quedó una telectasia, alguna cosa permanente, la vamos a ver después del mes. Entonces, no se recomienda hacer una tomografía antes de un mes de haber hecho la anterior, ¿no? Hay que hacer una inicial para ver dónde estamos parados, y ya después hay que esperar un mes para ver cómo quedó el pacientito, qué hallazgos, qué secuelas pudieron haber quedado o si ya se resolvió. Porque recordemos que hay mucha radiación, los controles se sugieren mejor con rayos X, que no es tanta radiación como una tomografía. Ahí sí podemos estar haciéndole controles con rayos X, y si el paciente va a tener severidad en su cuadro clínico y en sus pulmones, pues se van a ver en la placa, no hay tanto problema, porque ya estamos hablando de casos avanzados. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poner nosotros los radiólogos en el reporte, o qué es lo que debe llevar un reporte radiológico de preferencia? ¿Cuántos días lleva con los síntomas? Hay que ponerlo en días, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva con el inicio de los síntomas? Vamos a poner los hallazgos tomográficos, ¿qué es lo que encontramos? Áreas de vidrio esmerilado, consolidaciones, crazy pabbing, engrosamientos vasculares, derrame pleural si es que hay, que no es común, pero puede haber, pues es muy raro. Si hay adenopatías, todo lo que encontremos lo vamos a poner en los hallazgos tomográficos.
forzosamente tenemos que poner un CORRATS, que es CORRATS 3, 4, 5, 1. Ahora sí que dependiendo del grado de sospecha que tengamos. Y tenemos que poner un índice de severidad. Ahí podemos especificar si lo hicimos lobar o segmentario. Si lo hicimos lobar, vamos a poner del 0 al 25. Vamos a poner índice de severidad de 20, 25 o 5 o lo que sea, pero hay que especificar qué es lobar. Y si lo ponemos segmentario, vamos a ir del 0 al 40. Pues ahora sí que el puntaje que requiera, ahí lo vamos a poner y especificar qué método se utilizó. Otros hallazgos que pudiéramos encontrar como comorbilidades, por ejemplo, si encontramos una dextrocardia, si encontramos calcificaciones vasculares, si encontramos, no sé, alguna bula subpleural, o si encontramos cualquier otro hallazgo, independientemente de la cuestión infecciosa del parénquima pulmonar, hay que anotarlo como hallazgos adicionales. Y la conclusión al final, un CORRATS tanto con índice de severidad de tanto. Bueno, aquí en las consideraciones que yo sugiero es tener cuidado con la técnica, tomografías respiradas, de preferencia nos van mucho artefacto, a veces son difíciles de ver, entonces hay que considerar que el paciente esté tranquilo, que pueda cooperar lo más que se pueda, a veces es difícil, pero tratar de decirle al paciente que sostenga el aire. Y bueno, en estos casos, si están buceando al paciente, pues también tener cuidado con eso para que las tomografías no salgan con mala técnica, que nos den artefactos y nos confundan las imágenes. También hay que considerar lo que les comentaba, un aumento de la vascularidad por el decúbito. Y pues siempre tomar en cuenta que la tomografía es un método de estudio de mucha radiación. Hay que considerar el riesgo-beneficio. Claro, en el caso del COVID, pues claro que hay que hacer tomografías, pero ahora sí que lo menor posible en relación al riesgo-beneficio, ¿no? Siempre cuidar el principio de ALARA, que significa que sea la dosis más baja razonable. Si hay que hacerlo, pero de preferencia evitar radiar mucho a los pacientes, porque la tomografía sí es mucha radiación. Y esta es acumulativa. Bueno, esta es una tomografía clásica con hallazgos en vidrio esmerilado, donde vemos el paciente que tiene sus áreas de radiopacidad periférica y que después ya se agregó Staphylococcus aureus y ya vemos las áreas de consolidación ya más avanzadas, ¿no? Entonces, pues eso nada más era para considerar que ya cuando tenemos neumonías agregadas, pues nos habla de cuadros más crónicos. Eso es lo que yo les comentaba. A veces vamos a poner al paciente en decúbito y de repente vemos estas áreas de radiopacidad por el decúbito de la sangre que se fue a posterior y podemos pensar que son áreas de consolidación intersticial, pero realmente al voltear al paciente y a tomar otro estudio de control, pues vemos que ya no tiene nada, porque pues era vascularidad de la sangre, no era una neumonía. Entonces, si es un paciente que tenga pocas probabilidades de ser COVID y sobre todo si no vemos hallazgos periféricos o agregados, si solo vemos esto, no podemos descartar que sea vascular, ¿no? Quizás se pudiera manejar un CORRATS 3 si no tenemos la otra tomografía, pero no podemos decir que solo por esto ya es un COVID, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, hay que considerar que solo lo vemos aquí, sobre todo si no es totalmente basal, si no es periférico, si no son característicos de COVID, pensar que pudiera ser vascularidad, porque muchas veces dan CORRATS 4 estos pacientes y el clínico nos dice, pues es que no tiene nada de clínica, no tiene fiebre, no tiene nada más fue un hallazgo tomográfico, y como está la pandemia intensa, pues se maneja como COVID, y pues no, a veces no son pacientes COVID, y pues ya los están aislando, metiendo a lugares COVID. Digo, hay que tener cuidado también, ¿verdad? Pero siempre considerar que puede ser por el decúbito, ¿no? Sobre todo como si nada más es el único hallazgo y no tiene otra clínica ni ninguna otra sospecha. Bueno, la recomendación es una radiografía de ingreso, como les he estado comentando, no hacer TAC a pacientes asintomáticos, pacientes que tengan síntomas pero PCR negativa y alta sospecha, hay que hacer la TAC porque es muy sensible. Tomografía a los 4 días de inicio de los síntomas para valorar la severidad. Esa es la etapa ideal para hacer la TAC, a los 3 o 4 días de iniciados los síntomas.
Y las radiografías de control para valorar la evolución, de preferencia con equipo portátil en área COVID para no distribuir el virus. Y claro, siempre con el equipo de protección personal y los cuidados que ya conocemos. La tomografía, pues, es el mejor método de imagen, en ocasiones mejor que la PCR incluso. Sin embargo, pues hay que cuidar la radiación, la técnica es importante, considerar otras patologías. No todos los pacientes que tienen tos y fiebre van a ser COVID. Hay que descartar tuberculosis, son pacientes que tienen tos crónica, que tienen pérdida de peso, hay que considerar, porque ya muchas veces un paciente que tiene tos y fiebre ya es COVID, pues no, puede ser tuberculosis, puede ser otras cosas, ¿no? En estos casos también las placas de rayos X, las tomografías nos ayudan porque vemos hallazgos, a veces lesiones apicales, cavernas, cosas que nos hacen pensar que no es COVID y sí puede tener tos y fiebre y otras cosas, ¿no? Sobre todo diferenciales con fúngicas, con tuberculosis. Siempre clasificar con un CORRATS y un índice de severidad. Y eso pues es un valor tanto diagnóstico como pronóstico para el paciente. Y pues bueno, lo que les comento, los controles de preferencia con rayos X para ver la valoración, la evolución clínica. Esos son algunos casitos que hemos tenido de la práctica diaria. Es una femenina de 41 años, tenía 8 días con síntomas, tenía la PCR pendiente de resultado y pues vemos las áreas de vidrio esmerilado, periféricas, posteriores. Vemos aquí incluso ya áreas de consolidación basal, periféricas, basales, posteriores, clásico cuadro de COVID. Entonces aquí pues lo vamos a categorizar como un CORRATS 4, altamente sugestivo de COVID. Entonces, pues es un casito que tuvimos en el hospital. No tiene ninguna otra comorbilidad la paciente, es una paciente relativamente joven, pero pues tiene sus hallazgos característicos de COVID, ¿no? Entonces es un CORRATS 4. Ese es otro casito similar. Áreas periféricas, quizá un poquito más incipiente. Aquí todavía no vemos áreas de consolidación, todavía no está tan crónico. Tenía 6 días con los síntomas. Esta paciente sí tenía PCR positiva y tenía sus áreas de vidrio esmerilado periféricas, incluso un poquito aquí anterior. De distribución múltiple, posteriores. Entonces, esa es una paciente con PCR positiva y estos hallazgos, pues la vamos a manejar como un CORRATS 6. O sea, es una paciente altamente sugestiva de COVID con una PCR ya positiva, pues es un COVID y es un CORRATS 6, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso sería de mi parte. Muchas gracias por su atención, perdón por el tiempo, espero no haberlos cansado con la charla. Y pues cualquier duda que tengan, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad, una muy buena presentación. Creo que bastante, digamos que aporta exactamente lo que nosotros necesitamos para la atención en nuestra consulta diaria, ¿no? Entonces, como decía usted, a lo mejor en algunas partes no nos vamos a poder nosotros consultar tan a detalle al revisar una tomografía, pero sí por lo menos tener las bases de poder interpretarla y no solamente guiarnos con lo que ustedes nos describen en la conclusión, sino poder tener un poquito más de criterio, ¿no? Y poder nosotros también, en dado caso, pues, categorizar al paciente o tomar decisiones en cuanto al tratamiento. No sé si hay alguna duda. Recuerden que ustedes pueden activar su micrófono y hacer las preguntas al doctor o utilizar el chat que tenemos ahí en la pantalla para hacer sus preguntas. Yo por ahí que le han estado agradeciendo al doctor la presentación, una excelente presentación. Muchas gracias, doc, por su plática. Igual no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, que aprovechen ahorita que tenemos al doctor aquí disponible para... Hola. Sí, adelante. Buenas noches, soy la doctora Vanessa Sicilia. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, doctor Almazán, por su ponencia. Fue muy didáctica, sobre todo porque nos llegan los pacientes y a veces tenemos, como dice el doctor Tomás, tenemos algunas dudas en cuanto a clasificar si sí, si no, y más que nada porque las PCRs pues no nos dan los resultados y estamos entre que si es influenza o si es nomás una gripa o etcétera, ¿no?
Entonces tengo entendido que ante la duda, porque las PCRs muchas veces salen de negativos, falsos negativos, pues el estándar de oro es la TAC. ¿De ¿Estoy acuerdo? correcto? De acuerdo, totalmente sí. Ahí también me quedó claro de que lo más importante sería de que la TAC nos daría los datos muchísimo más sugestivos que los tomáramos al día 10 más o menos de la enfermedad. ¿Estoy ¿De acuerdo? correcto? Sí. Sí, y porque a veces cuando se toma tan pronta la tomografía, supongamos que haya empezado el paciente con síntomas, y caemos en pánico y luego queremos hacer la tomografía, puede que no nos salgan datos tan sugestivos todavía, ¿no? De acuerdo. Incluso, tengo entendido igual que los pacientes por lo regular cuando llegan a la consulta con síntomas es porque ya van como en el día 4 o en el día 5 de la enfermedad, entonces sería lo prudente esperarnos unos 5 días más para solicitar la TAC. Ahí, bueno, si se puede, no, a partir del sexto día ya se puede, muy probablemente se van a ver hallazgos. A partir del sexto día ya se van a ver. Ahí lo más recomendable es hacerlo al sexto día en adelante. No, sí, claro, si es el día 10, el día 11, pues es más probable que se vean hallazgos más severos. Pero a partir del sexto día ya se deben de ver hallazgos. Entonces, si el paciente llega a consulta ya con síntomas, probablemente en su día cuarto o quinto de la enfermedad, ya se le puede pedir la tomografía al otro día o 2 días después, más o menos que tenga los 6, 7 días, ya se debe de ver, ya debe tener hallazgos sin duda. Quizá incipientes. Y sobre todo, pues que perdón, disculpe, también te basas mucho en la saturación de ese paciente, ¿no? Sí, también. Sí, claro, toda la clínica que pueda manifestar. Sí, porque me pasó un caso con un paciente que empezó con síntomas y pues como hasta el 7º día empezó con los síntomas, se le hizo la tomografía y y el paciente. No sé, se cortó un poquito el audio. Creo que se le apagó su micrófono. Sí, ¿verdad? Tomó una tomografía. No, creo que tiene problemas con el internet. ¿Aquí me escuchan? Sí. Ahora sí, ya, listo. ¿Sí? Decía que me tocó un caso en el cual a un paciente por clínica se le tomó su tomografía. Creo que está perdiendo señal, doctora Vanessa. Sí, ¿verdad? Se está perdiendo un poquito la señal. Sí. Mientras, no sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. Igual, recuerden que podemos utilizar el chat. En este momento estoy compartiendo pantalla. Doctor, muchas gracias por su asistencia. Estoy compartiendo la constancia que le vamos a hacer llegar a través de su correo electrónico. Ahí me escuchas. Ahí sí, Iván, ahora sí te escuchas bien. Sí, disculpe. Ya. Que me tocó un caso en el cual en el lapso de 5 días se complicó bastante el paciente y sí varió su patrón, ¿no? Como de tener un 20, 25, subió a un 45%, pero igual ahí se basó uno en la clínica, ¿no? Entonces, a veces te das cuenta que el paciente va bien y de repente desatura. Entonces, a veces se te complican los casos en el transcurso de 2 o 3 días. Incluso, pues, llegan a veces hasta morir, ¿no? Entonces, por eso, a veces los médicos les queda la duda si sí o si no pedir una tomografía de control a ver si va evolucionando, empeorando o no. Sí. Bueno, en un pacientito que esté empeorando, normalmente que ya pasó los 9, 10 días, en la placa ya vamos a ver hallazgos, definitivamente. O sea, ahí se recomienda más una placa, porque la tomografía es muy sensible en etapas tempranas, que en la placa, como veíamos unos casos, que vemos unas placas normales, y ya en la tomografía vemos áreas de vidrio expulido. Pues eso es en etapas iniciales, quizá como comentábamos, al quinto, sexto, séptimo día del inicio de la enfermedad. Vamos a ver quizá placas normales con cambios tomográficos solo visibles por TAC, ¿no?
Pero ya en un paciente que se está complicando, que ya tiene más de 8, 9 días, 10 días, sobre todo los picos más severos de después de los 11, 12 días, ya vamos a ver cambios en la placa, sobre todo en placas digitales, vamos a ver, ya no necesitamos la TAC, porque ya con la placa vamos a ver los cambios y le podemos dar la evolución con mucho menos radiación. Entonces, mejor guardemos esa bala. Bueno, esa es en mi opinión y lo que recomienda la RSNA y todos, ¿no? Hacer la placa de la tomografía de control al mes, porque al mes probablemente o el paciente se complicó o el paciente se resolvió. Y entonces sí nos va a interesar saber cómo quedó. Nos va a interesar saber si tiene fibrosis, nos va a interesar saber si quedó alguna otra secuela, nos va a interesar si quedó alguna telectasia, alguna cosa algún cambio permanente, o realmente si se resolvió totalmente su cuadro, que es lo más probable, porque pues claro, siempre va de la mano con la clínica, ¿no? Si el paciente clínicamente mejoró y no desatura, pues probablemente su tomografía vaya a estar normal, ¿no? Pero realmente la tomografía se puede usar o para diagnóstico en caso de sospecha y duda, o para controles y severidad, por una tomografía inicial. Pero los controles, yo en mi opinión y lo que he leído es que es mejor que sea por placa en casos severos, porque ya en la placa ya vamos a ver los cambios. Y vamos a usar la escala de Rayleigh para ver la evolución. Entonces, pues yo pienso que entre menos radiación le metamos es mejor. Pero claro, obviamente, pues sí vamos a ver en la tomografía, nos va a arrojar más evidente los cambios. Eso sí. Pero es mucha radiación en mi opinión, pero claro, o sea, es válido. Si es un paciente que no se va a radiar con frecuencia, pues bueno, se podría, aunque no es lo más recomendable, pero pues sí, también es válido, también se puede. Y, por ejemplo, en los pacientes que le ha tocado a usted sobre los que llevan rehabilitación pulmonar, ¿qué tan que es igual así? O sea, tomar nada más una TAC de control al mes y ya de ahí en adelante pura radiografía. Sí, bueno, sí, ya vemos si es un cambio que quedó a secuelas de COVID, si no tenía otra cosa previa. Si tenía algo previo, pues lo vamos a ver en la tomografía inicial. Si es algo que quedó a raíz del COVID o se agudizó con el COVID o exacerbó con el COVID, pues ya lo vamos a ver en la de control y pues ya sabemos qué cambios quedaron pulmonares en el paciente. Después de un mes ya se desinflamó el pulmón, ya quedaron las secuelas y así va, que si son cambios de fibrosis permanentes, pues ya los va a tener a partir del mes. Es difícil que un paciente dure más de un mes, digo, al menos que se siga complicando, ¿no? Y ya las cosas se ponga más difícil. Pero ya después de un mes ya vamos a ver los cambios tomográficos, si hay resolución o si empeora, ¿no? Y si empeora, pues ya lo podemos ver por placa, ya incluso, pues ya la severidad del paciente, pues ahora sí que ya lo que va a importar más bien va a ser el manejo y sacarlo adelante en caso de ser posible. Pero ya para ver secuelas en pacientes recuperados, después de un mes, ya vamos a ver cualquier cosa. Es lo que... Por ejemplo, me comentaba usted que lo de la radiografía digital, pues es lo mejor, ¿no? Ajá. En el instituto, en el IMSS, creo, no sé, no estoy ignorante en el tema, es por lo regular, no es digital, ¿verdad? Depende de la clínica, hay clínicas que ya digitalizaron, la clínica 1 ya es digital, la clínica 18 siempre ha sido digital, porque pues es nueva, pero por ejemplo, creo que la clínica 20, no estoy seguro, creo que no ha digitalizado, la clínica 7 no es digital, no sé en las otras unidades, pero creo que en el Soler tampoco es digital, pero la clínica 1 ya está digitalizada, ya la clínica 1 y la clínica 18 estoy seguro que ya son digitales. Perfecto, pues muchas gracias por su ponencia, doctor, muy amable. No, gracias por invitarme. La 27 también ya está digitalizada, una vez, aporto. La 27 también, excelente. Ya nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Veo que no hay más dudas, nadie más escribió en el chat. Gracias, doctora Vanessa, por su aportación. Doc, más adelante, al ratito, le pido su correo para hacerle llegar su constancia y pues nuevamente le agradezco su participación. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que nos acompañe en una de nuestras sesiones. Ya sabe que la asociación es su casa, así que pues, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Antes de salir, nada más sí les voy a pedir que se detengan unos 5 minutitos. Voy a dar unos avisos. Voy a compartir nada más mi pantalla. Ahí está. Bueno, algunos me han estado preguntando si vamos a tener o cómo le pueden hacer a aquellos que tienen
más o tienen algún tiempo que no están asociados con nosotros y que previamente ya lo habían estado. Entonces, no sé si recuerdan, el año pasado sacamos precisamente como una estrategia de borrón y cuenta nueva, donde pues lamentablemente por estatutos y por decisión o por votación de la Junta Directiva no hay un borrón como tal normalmente, y eso es en todas las asociaciones, se deben de pagar los años remisos. En este caso y por única ocasión se había hecho en marzo del año pasado y nuevamente este año lo vamos a volver a tener durante el mes de enero. Entonces, para aquellas personas que ya fueron socios en algún tiempo atrás y que tienen ya pues varios años atrasados, digamos, para en este caso no tener que pagar cada uno de los años que normalmente se deberían de pagar para poder estar vigente en la asociación, se llegó a un acuerdo de poder hacer un pago único de 2,500 pesos por los años previos y pagar obviamente el año activo que sería el 2021. Entonces, en este caso, para aquellas personas que tienen más 2019 o más, que no son vigentes aquí en la asociación, tienen la opción de durante el mes de enero, pues lo que ya queda del mes de enero, hacer un pago de 2,500 pesos por los años anteriores, más los 2,100 que está ahorita, cuota por 2021, un total de 4,600. Esto se puede hacer a través de depósito o transferencia, no tienen que ir al banco, lo pueden hacer a través de transferencia bancaria, ¿no? Ahorita les pasamos los datos, si no, de todas maneras, con mucho gusto nos pueden escribir, ahí viene mi número de teléfono, ahí me pueden escribir a ese teléfono, ya sea por mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto normal, o escribirnos al correo a mepambc@gmail.com para verificar si no saben cuántos años tienen si fueron socios o no y si aparecen en listas o no. Nosotros les investigamos, lo revisamos y ya nos ponemos de acuerdo con ustedes para que se puedan, más que nada, regularizar y volver a ser socios activos. Recuerden que para poder certificarse o más que nada recertificarse requieren de puntajes, y el ser socio de alguna asociación activo pues brinda puntaje anual, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la opción. Este es hasta el 31 de enero. Tenemos también, aquí vienen precisamente, explicamos, ¿no? 2,000 años, 2019 años premios son 2,500 pesos, el 2020, y únicamente no se asociaron en el 2020, es decir, en el 2019 sí estaban vigentes, y únicamente el 2020, bueno, en este caso pues es pagar 2020 y 2021. En este caso sí tengo que mencionarles, si entran en el pago de los 2,500, es decir, si están remisos de 2019 para atrás y hacen tu pago de 2,500, en este caso no se les otorga una constancia por los años previos, se les otorgaría la constancia pues obviamente del activo 2021. Si en este caso fueron socios activos en 2019, pero les faltó el 2020, bueno, como en este caso pagan 2020 1,800, se les entrega obviamente su constante de socio activo del año 2020 y del 2021, ¿no? Como ven ahí está la cuenta, es de Bancomer, la cuenta o la clave interbancaria para hacer transferencia bancaria, pues ya lo podemos hacer desde el celular bien fácil, antes de que se acaben su aguinaldo. Bueno, para que vean, a partir del 1 de febrero regresamos a la normalidad, y la normalidad en las cuotas es, bueno, en este caso, en el 2021 la cuota está de 2,100 pesos hasta el 31 de marzo, el 2020 y el 2019 por cada uno de los años son 1,800, 2018 1,700, 2017 1,600 y 2016 y anteriores 1,000 pesos. Entonces veo que hay algunos que están remisos desde 2015, por ejemplo, y en este caso pues sería una suma bastante cuantiosa que pues obviamente pues, mejor dices ya ni para qué me vuelvo a meter, ¿no? Entonces pues, aprovechar ahorita la oportunidad de reincorporarse y pues seguir ya ahora sí como socio activo y empezar en el borrón y cuenta nueva, ahora con la comodidad de estar pues, entrando a las sesiones desde la casa, pues creo que es una buena opción de estar activo, de que obviamente este tiempo te cuente para tu certificación. Recuerden que ya lo vimos en septiembre, no estamos exentos de que ante alguna demanda o algo, el hecho de no estar certificados pueda perjudicar la decisión de una sentencia, ¿no? Nos preguntan ahí el costo de inscripción por primera vez. Si nunca han estado asociados con nosotros, el costo de inicio es la cuota anual, que sería en este momento 2,100 pesos, hasta el 31 de marzo, a partir del 1 de abril y hasta el 31 de julio, de agosto, si no me equivoco,
sube a 2,200, creo, si no, ahorita les hago llegar también. Bueno, aquí está. Ahí están las cuotas para el resto del año. Para los residentes, no sé si hay ahorita residentes conectados, la cuota es a lo que está por el mes o por el mes corriente, digamos, el 50%, ¿no? Entonces, si en este caso ahorita estamos en 2,100 pesos hasta el 31 de marzo, serían 1,050 pesos para los residentes. Los residentes también, obviamente, al salir, pues les preguntan a la hora que van a hacer su examen de certificación, el consejo les preguntan si son socios de alguna asociación o no, y obviamente pues nosotros, al estar asociados con nosotros, les ayudamos tanto a los residentes como a los médicos que quieran asociarse o, certificarse o recertificarse, les ayudamos con el proceso. Ahora todo es en línea, en este año los exámenes se hicieron en línea también, pero pues ante alguna duda o algo, nosotros nos ponemos en contacto directamente con el consejo para poder aclarar las dudas de cada uno de nuestros socios. Por cierto, felicidades a todos los que metieron papeles y los que hicieron examen de nuestra asociación, quedaron ya como certificados. Y bueno, no sé si esto fue la última que tuvimos, fue en el 2000, fue en la borrón y cuenta nueva del año pasado, ¿no? Entonces, bueno. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Esto, recuerden, nuestros pagos de aquí a marzo, nosotros capturamos los que están como inscritos. En marzo nosotros mandamos la lista de nuestros socios vigentes del año a México para que se nos, pagando obviamente la cuota que nosotros tenemos que pagarles a ellos por cada uno de nuestros socios. Y recuerden que a partir del año pasado, aunque nos llegaron, bueno, el año pasado sí, ya nos recibimos unas credenciales de socios de la federación, es decir, ya no somos Colegio Mexicano, ahora somos Federación Mexicana, especialistas y residentes en medicina familiar, y esto obviamente tiene un peso sobre pues, el gobierno, ¿no? En este caso ya el presidente de la federación ahora entra a las juntas con las demás federaciones para poder hacer peticiones a nombre de los médicos familiares, y esta semana pasada precisamente se hicieron peticiones para ser considerados los médicos familiares dentro de la primera línea de vacunación. En algunos estados ya se han estado vacunando a las UMFs. Aquí en Baja California lamentablemente no se ha logrado, ya vimos la problemática en la que estamos. Pero bueno, tenemos voz ante el gobierno, y eso es bueno siendo federación. Además que al estar inscritos en nuestra asociación y estar inscritos al mismo tiempo en la federación, pues esto nos da ciertos beneficios, y entre ellos también es, como les comentaba en otra sesión, es el tener asistencia legal en caso de requerirla, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo hasta ahorita. Les agradezco el estar conectados con nosotros. Las credenciales, sí, doctora Blanca, su credencial la tengo yo. Te la haré llegar, obviamente, como le hemos hecho llegar las demás cosas que nos han mandado. La enviamos por paquetería hasta Baja Sur. La doctora Blanca es una socia que vive en Los Cabos, pero la tenemos en la asociación. Los demás, veré la manera de poder hacer un poquito más ágil la entrega de las credenciales, al igual que hicimos la entrega de los equipos de protección que se mandaron en el año pasado. Y bueno, sin más, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco su asistencia y nos vemos aquí pues el siguiente mes con la siguiente sesión. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches. Pues nuevamente feliz año.